Por mayoría de votos, los 75 diputados del Estado de México eligieron a Baruch Delgado Carvajal como nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, cargo que durará los siguientes 4 años. Para que el también expresidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia mexiquense tome el cargo de manera formal, se necesita que en breve el gobernador mexiquense lo publique en la Gaceta Oficial de Gobierno. En breve entrevista, el ombudsman de esta entidad federativa expresó que la Comisión de los Derechos Humanos, que cuenta con 21 años de experiencia, necesita urgentemente un acercamiento con la sociedad. El anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fue Marco Antonio Morales Gómez. La ruleta a punto de pararse, rojo o negro. ¿Dónde? ¿En qué cámara? Así es, pues de un momento a otro, los legisladores recibieron la solicitud de renuncia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez, en medio de una serie de temas que estaban en la agenda crítica hacia su postura, hacia su trabajo y hacia el gobierno del Estado, como el tema de Tlatlaya. En su lugar llegó Baruch Delgado Carvajal, quien se desempeñaba como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y Marco Antonio Morales Gómez fue electo por parte de la 58 legislatura mexiquense como consejero de la Judicatura. Pareciera un enroque, sin embargo, bueno, aquí estamos analizando el tema y vamos a escuchar los comentarios de mis compañeros. Oye, yo nada más analizo, pues no nada más en la Cámara de Diputados, ni en los legisladores, ni en los ayuntamientos, hay chapulines. O sea, este síndrome del chapulín colorado está permeando en todas las edades, en todos los sectores, y es algo que a mí no deja de llamarme la atención y también de preocupar. Pero ¿por qué te preocupa? Digo, al final de cuentas, la verdad, la Comisión de Derechos Humanos es un ente que por mucho tiempo ha sido muy pasivo. El cambio de Baruch, pues digo, ¿de dónde viene? De un poder que estuvo pasivo durante, 5 años, ¿no? O sea, evidentemente, pues no veo que haya un gran cambio, una gran trayectoria en ese tipo de situaciones. Sí hay enroque, ciertamente, pero tal parece que el enroque y las cartas que pues ya todos sabíamos que estaban jugadas, ya estaban abiertas, pues son para darle chamba al amigo, para protegerlos, para que tengan de qué vivir honestamente, y la verdad yo no veo que vaya a haber un cambio que verdaderamente transforme a la Comisión de Derechos Humanos. Esto por el antecedente que tenemos de Baruch en el Poder Judicial. Si va a comprometerse a dar resultados, pues tendría que empezar, no nada más por el caso Tlatlaya, o sea, los derechos humanos en el Estado de México, la verdad, en muchos ámbitos están muy descuidados, ¿no? Oye, pero no le cuarte su derecho a preocuparse. Está bien, no, dice que no me preocupe. Y ¿a ti quién te va a tocar? No, amigo, pero es que... tus derechos, o sea, no, amigo, o sea, yo sería incapaz, es más, no conozco la persona que pueda ponerse. No va a haber entonces un cambio ya finalmente en la comisión, no me digan eso. ¿Qué opinas? Yo tuve la esperanza cuando renunció Marco Antonio Morales Gómez a que cupiera la posibilidad de una vigorización de la Comisión de Derechos Humanos. Porque una cosa es que ya cotidiano, que la gente no espere mucho de la comisión, como no espera mucho a veces del Poder Judicial, de los jueces y magistrados, pero eso no quiere decir que sea lo normal, es lo habitual, pero es lo que tenemos que transformar o lo que tendríamos desde aquí que exigir que cambiara para responder a lo que es la expectativa y la necesidad social, aunque a veces no se sepa cómo expresar o quién tiene que ser el destinatario de esa exigencia. Me parece preocupante de entrada que se tenga que hacer un enroque, más allá de si es chapulín o trapecista o saltamontes o lo que sea, venado, sí, me parece eso muy preocupante porque pues sin desconocer toda la trayectoria de Baruch Delgado, como no podemos desconocer la trayectoria del propio Marco Antonio Morales Gómez, pues se sabe que son hombres muy cercanos a los afectos del gobernador y que ellos mismos tienen en su afecto al gobernador, lo cual no es malo porque no se trata de armar planillas de enemigos, pero sí de tener el juicio suficiente, la distancia sana de la que se habla para asumir posturas críticas, para instituirse como abogados reales del pueblo, en este caso la Comisión de Derechos Humanos, que fue, digamos, entre tibia y timorata en la gestión pasada, que se dedicó mucho a capacitar y a difundir, pero que mucha gente pues se quedó esperando más firmeza, más convicción, más contundencia, más combatividad incluso. E insisto, no es porque tenga que ser
enemigo del poder, sino porque lo que tiene que hacer es transmitir con toda su energía las inquietudes y las necesidades de justicia de la población. Me esperanzaba, repito, que este cambio pudiera abrir el espacio para que sucediera. Cuando viene el enroque, pues uno lo ve complicado. Lo único que queda hasta aquí, en mi punto de vista, es el beneficio de la duda, porque de inmediato el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos nos dé trazas, nos dé señas de lo que puede hacer con el conocimiento profundísimo que tiene del sistema de justicia, que insisto, eso no es poca cosa, solo le falta demostrarlo y demostrar que los diputados pues no se equivocaron. A mí me llama mucho la atención los movimientos que estamos comentando en términos de poder político. Creo que el Poder Judicial hoy ya compite con los dirigentes sindicales, compite con las centrales del Comité Directivo Estatal del PRI, porque desde el grupo de José Carmen Castillo Ambriz, al que pertenece Baruch Delgado Carvajal, y el nuevo presidente del Poder Judicial, Sergio Medina Peñalosa, pues han venido ganando espacios en la escena pública estatal. Recordemos que cuando José Carmen era presidente del tribunal, impuso como candidato del PRI en el municipio de Lerma a su hermano Fidel Castillo Ambriz, que no tenía ninguna carrera política. De manera continua logra imponer como sucesor a Baruch Delgado Carvajal, quien era uno de los principales incondicionales. Posteriormente vemos cómo este mismo grupo gana un espacio que no tenía el Poder Judicial, como lo significa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, donde es colocado Baruch Delgado Carvajal. Y de manera alterna se menciona que José Carmen Castillo Ambriz está buscando la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Lerma, que ya ocupó su hermano, y esto denota que el Poder Judicial está conquistando espacios en la escena pública estatal que antes no tenía. Están cobrando cuotas en el mismo sentido que lo hacen sindicatos, que lo hacen las centrales como la CNC, como los maestros, como los obreros del PRI, y esto yo creo que debemos de analizarlo, voltear los ojos y analizarlo de manera reflexiva para ver qué tan conveniente es. Pues si la lectura es como tú la planteas, pues es preocupante, porque han dicho que la justicia no se politiza, que los jueces y magistrados pues se restringen a sus ámbitos de competencia y no a pelear espacios políticos. Lo sintetiza Gabriel de manera magistral. Qué miedo. No tendríamos que estar pensando en eso, no tendríamos que estar pensando que la Comisión de Derechos Humanos sea un espacio para la política, aunque de facto lo sea. Sin embargo, digo, además de que llama mucho la atención cómo lo planteas, creo que es preocupante la situación de qué está o a cambio de qué está ganando ese poder político, porque yo no veo resultados. La mayoría silenciosa no dice, oye, este fue el sexenio del Poder Judicial, grandes reformas, ley bien aplicada, fíjate que, o sea, no se palpa, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿a cambio de qué están logrando ese poder? Eso es lo preocupante. Si lo están logrando a base de un buen trabajo, pues bueno, a lo mejor la mayoría silenciosa, pues como en muchos casos decimos, está bien, se lo ganó, puede brincarle del Poder Judicial a la política y adelante. Pero si no están esos resultados que lo sustenten, ¿en base a qué le están otorgando esas posiciones, no? Ahora, hay otro dato que a mí también me llama la atención. Aquí mismo lo platicamos hace unos momentos. ¿Con qué resultados se va Marco Antonio Morales Gómez al frente de la Comisión de los Derechos Humanos, que le dé la posibilidad de ocupar un nuevo cargo? ¿Qué vieron los diputados en una comisión de los derechos humanos en el Estado que pueda premiar a su comisionado en un puesto? ¿Y cuándo veremos en este país que se rindan cuentas, ¿no? Que se rindan cuentas de los espacios o lugares o puestos previos, como en este caso el de Marco Antonio Morales Gómez? En este espacio analizamos en su momento la figura del ombudsman mexiquense. Se comentó aquí mismo en Juego de Manos que casos como el de la niña Paulette, como el de Tlatlaya, dejaron al ombudsman muy endeble ante la sociedad. Mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció de manera contundente y emitió una recomendación, Marco Antonio Morales pues prácticamente fue muy condescendiente con la Procuraduría y con el gobierno del Estado de México a cargo del tema de Tlatlaya. Yo creo que Baruch Delgado es una gente formada en el derecho,
conoce y entiende la responsabilidad que tiene enfrente y tiene la enorme posibilidad que no debe desaprovechar para, del mismo modo que Marco Antonio Morales, de hacer un trabajo gris, ¿no? Yo creo que si aprovecha la oportunidad, tiene la posibilidad de darle otra dimensión a la Comisión de Derechos Humanos, que sea un organismo fuerte, contundente, que esté del lado de los mexiquenses que se quejan de las violaciones de derechos humanos y que no vaya a ser complaciente, porque esto sería un desperdicio para su carrera política, como en este momento se está cuestionando el tema de Marco Antonio Morales, ¿no? Claro, porque el asunto es que la Comisión de Derechos Humanos debe ostentar una gran autoridad moral, que desde sus propias opiniones se haga sentir, no ser tan condescendiente en el ánimo de no tener conflictos. Los conflictos, según yo, no se evaden, se resuelven, y a veces hasta el evadir, comentarlos o abordarlos o dejarlos pasar, pues es simplemente ceder la estafeta para que alguien más haga lo que se tendría que resolver desde aquí, y con eso contribuir realmente pues a un enderezamiento del trabajo del Ejecutivo, del resto de las autoridades, que se hubiera salido de cauce. Ese es su papel, y yo creo que sí lo tendría muy a bien la sociedad, si con esa firmeza que dice José Alan, si con esa agudeza que dice Javier, simplemente se muestra eficacia y contundencia en la defensa de los derechos fundamentales. Bueno, pero tocando el punto precisamente de Marco Antonio Morales, no sé si recuerdan que fue reelecto apenas hace un año, ¿no? Ya había sido muy cuestionado, ya había muchos problemas por los casos que habíamos comentado, por Tlatlaya, la situación de los policías, la situación de los militares en el Estado de México. Hay muchos casos de violaciones a los derechos humanos en escuelas públicas por parte de maestros. Hay un sinnúmero de casos como para evaluar su trabajo. ¿Por qué lo premian? En segundo lugar, digo, si lo acabas de ratificar, en este caso el gobernador, pues ¿por qué lo mueves si estaba bien? Es obvio que no estaba desarrollando un buen trabajo para la ciudadanía. A lo mejor para el gobernador sí. A lo mejor le estaba tapando muchas cosas que pues verdaderamente no llegaban. Llega Tlatlaya y le descompone todo, pero ya había aguantado incluso el primer filtro, ¿no? Sin embargo, cuando reconsidera a nivel nacional el caso de Tlatlaya y le asumen las situaciones graves, es cuando Marco se va. Y se me hace muy extraño que, como dices tú, no hay rendición de cuentas, no hay nada, no hay explicación por qué se va y por qué ahora le damos la judicatura. Sí. En fin, bueno, pues ahí está el tema. Hacemos una pausa, lo dejamos ahí. Está el beneficio de la duda, ¿no? Sobre Baruch. Y tiene que estarlo, porque si no, pues ¿de qué nos sirve la y comisión? Hoy hablaba con un diputado y me decía, yo le contesté, oiga, ¿usted su cercanía con el gobernador? No. Me decía el diputado que lo enfrentó ayer. ¿Qué diputado? Alfonso Bravo. Okay. Me decía, me contestó bien, ¿no? Sus argumentos son sólidos, una persona que conoce evidentemente de derecho, ¿no? Y hoy, pues el beneficio de la duda para que sea un defensor garante de los derechos de los ciudadanos. Con la experiencia que trae, si lo quiere, podría ser el mejor comisionado, el mejor presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la historia del Estado. Bueno, ya se asesoró, ¿eh? Oye, yo me lo encontré apenas la semana pasada en el, ¿se puede decir el nombre del restaurante? Sí, en el Buen Café, sí. Con un anterior comisionado de los derechos humanos, que es Miguel Ángel Contreras Nieto. Entonces, todavía no estaba el nombramiento. Si ese es el asesor, no sé, cada quien saque sus conclusiones. El beneficio de la duda de la mayoría silenciosa, como dice Oscar, ahí está. Hay preparación, hay todo. Tenemos unos meses para ver para dónde jala. Sí, de entrada yo creo que es bueno que le hayan dado un nuevo rostro a la comisión, ¿no? Yo creo que Marco Antonio Morales ya era inaguantable incluso para sus jefes. Baruch llega con buenas cartas credenciales, porque digo, también es presidente del Poder Judicial, ¿no? Claro. Es un órgano fuerte, que obviamente conoce de derecho y sabe para qué está hecha la comisión. Y sí, otorguémosle el beneficio de la duda. Ya platicaremos en ese espacio si logra convencer a los mexicanos o no. Claro, dejamos el capítulo abierto, ¿no? Y vamos al corte. Amigo, pues mándanos. Sí, mándanos. Ya hablaremos de si Al Baruch corte. finalmente nos contradice con hechos, y a lo mejor nos va a dar mucho gusto. Vamos a la pausa y regresamos para el tiro al blanco, que se va a poner muy bueno.